En julio de 1934, en un consultorio de la Ciudad de México, una mujer de 39 años se sentó en la silla de un dentista y pidió que le arrancaran 14 dientes. No le dolía nada, no estaba enferma, no tenía una sola razón médica para estar ahí. Lo hizo para conseguir un trabajo. 46 años más tarde, un país entero la enterró llorando, llamándola de una sola manera, abuelita. Su rostro está hoy, en este momento, en tu cocina, en una tablilla de chocolate que millones de familias siguen comprando. Y sin embargo, hay algo que casi nadie sabe. Sara García, la abuelita de México, nunca tuvo un nieto, ni un solo día de su vida. Abuela de todos, abuela de nadie. Hay 7 verdades que la historia oficial de Sara García acomodó, suavizó o simplemente dejó fuera. Y te voy a avisar cuando llegue cada una. La primera, la verdad de los 14 dientes, porque hay 3 versiones, y una la desmiente una actriz que trabajó con ella. La segunda, un acta de nacimiento que contradice la fecha que México repitió durante 80 años. La tercera, lo que Sara García quería hacer de verdad con su vida, y quienes se lo impidieron durante 40 años. La cuarta, la película que filmó a los 76 años y que partió a su público en 2. La quinta, el contrato que firmó en 1973. Y por qué su cara sigue trabajando en 2026. La sexta, la mujer que vivió 60 años dentro de su casa y a quien le dejó absolutamente todo. Y la séptima, la que explica todas las demás. Lo que ocurrió la noche del 17 de octubre de 1940, mientras Sara estaba arriba de un escenario, haciendo reír a un teatro lleno. Aquí no te voy a inventar amantes, ni crímenes, ni escándalos. Te voy a contar lo que está en las actas del registro civil, en los periódicos de la época y en los libros que se escribieron sobre ella. Y cuando un dato tenga 2 versiones, te voy a dar las 2. Porque para entender por qué una mujer sana se arranca 14 dientes, primero tienes que entender de qué se estaba escapando. Y eso empieza en una casa donde ya había 10 tumbas. Sara Rita de la Luz García nació en Orizaba, Veracruz, hija de 2 españoles llegados de Andalucía. Su padre, Isidoro García Ruiz, era arquitecto y había cruzado el océano con un encargo concreto: trabajar en la restauración de la Catedral de Monterrey. Su madre se llamaba Felipa Hidalgo Rodríguez. Y antes de que Sara llegara al mundo, ese matrimonio ya había enterrado a 10 hijos. 10. Detente y piénsalo un segundo. 10 veces esa mujer preparó una cuna. 10 veces la vació. Sara fue la número 11. Y fue la única que sobrevivió. En 1900 llegó el agua. Según la biografía que el investigador Fernando Muñoz escribió sobre ella, una tormenta hizo que el río Santa Catarina se desbordara y derribara el puente que separaba la casa de la familia de la escuela de la niña. Imagina la escena. Un padre que ya enterró a 10 hijos, parado frente a un río crecido, sin puente, sabiendo que del otro lado está la única que le queda. Los niños no pudieron cruzar hasta la noche. Sara volvió. Estaba viva, estaba bien. Y su padre, días después, sufrió un derrame cerebral. Lo trasladaron a la Ciudad de México buscando atención médica. Murió poco después de llegar. Pero la tragedia todavía no había terminado con esa familia. Porque Sara enfermó de tifo. Una niña con fiebre. Una madre que la cuida día y noche, que le pone paños fríos, que duerme a su lado. Y el tifo pasó de una a la otra. Sara se curó. Su madre, no. Guarda este detalle. Guárdalo bien, porque lo vas a necesitar en la séptima verdad. Esa enfermedad, el tifo, va a volver a aparecer en esta historia. Y va a haber quien diga que fue ella. Y va a haber quien diga que no. Esa duda es la que Sara García se llevó a la tumba. A los pocos años, Sara era huérfana total, sin padre, sin madre, sin 10 hermanos que nunca conoció. No tenía a nadie. Lo que la salvó fue una beca de caridad. En el colegio de San Ignacio de Loyola, el que todo México conoce como las Vizcaínas, existía una figura llamada Lugar de Gracia. Un espacio reservado para niñas que no tenían absolutamente nada. Así lo confirma el propio museo del colegio. Ahí la internaron. Ahí la criaron las monjas. Y ahí quedó bajo el cuidado de la directora, Cecilia Mallet. Y ahí, en un pupitre cualquiera de ese colegio,
había otra niña, otra hija de españoles, nacida en Cádiz, en 1892. Se llamaba Rosario González Cuenca. Recuerda ese nombre, porque va a atravesar los próximos 60 años de esta historia y va a ser la sexta verdad de este video. Y ahí, en ese colegio, Sara aprendió la lección, la herida, lo único que necesitas entender para que todo lo demás tenga sentido. Sara García no se quedó ahí porque tuviera derecho a estar ahí. Se quedó porque se hizo útil. Siendo apenas una adolescente, empezó a dar clases. Enseñaba dibujo a las niñas más pequeñas. Se volvió necesaria. Aprendió muy niña que para que no la dejaran, tenía que hacer falta. Y una mujer que aprende eso a los 10 años, no lo desaprende nunca. Abuela de todos. Abuela de nadie. Esa niña que sobrevivió a 10 hermanos, a un padre fulminado por el miedo y a una madre contagiada, un día iba a inventarse una vejez entera para poder comer. Pero antes, se enamoró. En 1917, Sara tenía una vida resuelta. Daba clases, tenía techo, comida y respeto. Para una huérfana sin apellido y sin dinero, eso era un triunfo. Y entonces se le metió la curiosidad. Empezó a acercarse a espiar las filmaciones de unos estudios llamados Azteca Films, fundados por Mimí Derba, la primera gran estrella del cine mexicano. Se quedaba parada, mirando, nada más. Hasta que un día el director Joaquín Cos la descubrió ahí y la invitó a salir en una película. Se llamó En Defensa Propia. No le pagaron un solo peso. Y aquí está el primer detalle que te dice exactamente quién era esta mujer. Para entrar al teatro, Sara no renunció al colegio. Pidió licencia. Se dejó la puerta abierta, por si el arte no funcionaba, por si tenía que volver a hacerse útil en otro lado. Nunca tuvo que usar esa puerta. Y en una de esas giras de teatro se enamoró. Él se llamaba Fernando Ibáñez. También era actor. Se casaron en 1918 y celebraron su matrimonio de la única forma que sabían, trabajando. 2 años de gira por México y Centroamérica, de hotel en hotel, de función en función. Y en una de esas paradas, en la ciudad de Tepic, Nayarit, en un cuarto del Hotel Bola de Oro, el 15 de enero de 1920, Sara García dio a luz. Una niña, María Fernanda. Guarda ese nombre, grábatelo, porque María Fernanda es lo más importante de este video, y todo lo que estás a punto de ver depende de ella. Sara dejó las giras para criarla, y ahí, según la biografía de Muñoz, empezó a fracturarse el matrimonio. Fernando reclamaba la ausencia de su esposa y empezó a buscarla en otras mujeres. Una en particular, se llamaba Elvira Morla, primera actriz, empresaria, mujer de poder dentro del medio. Y aquí viene el detalle que nadie se espera. Elvira Morla le debía dinero a Sara. Imagina la escena. Una mujer descubre que su marido la engaña con una colega, que además le debe su sueldo. ¿Qué hace la abuelita de México? Va a cobrarle. De acuerdo con la biografía de Muñoz, Sara la encaró de frente. No fue a rogarle, no fue a llorarle. Le dijo que podía quedarse con su marido, pero que su sueldo no se lo iba a robar. Y que si no le pagaba en ese instante, saldría al balcón a gritarle al mundo entero quién era. Le pagó. Detente y piénsalo. Esa no es la viejita dulce del chocolate. Esa es la mujer real. Y esa mujer real va a estar escondida detrás de una máscara durante casi medio siglo. Sara se divorció. Se llevó a la niña. Y de golpe volvió a ser exactamente lo que había sido de niña. Alguien sin nadie. Madre soltera. En el México de los años 20. Sin dinero y sin familia. Y entonces, un día cualquiera, entró a una corsetería del centro. Una tienda llamada La Europea, en la calle de República de Uruguay. La mujer que salió a atenderla detrás del mostrador era Rosario, la misma niña del pupitre, la misma huérfana del colegio de monjas. 20 años después, del otro lado de un mostrador de corsés. Y Rosario también acababa de divorciarse. Rosario se la llevó a vivir con ella, a una casa pequeña en la calle de Mesones. Y ahí, en esa casa, ayudó a criar a María Fernanda. La niña le decía tía, abuela de todos, abuela de nadie. Pero antes de seguir, hay un último detalle de esta etapa, y es el que mejor la retrata. Años después de la traición,
Fernando Ibáñez enfermó de cirrosis. Se estaba muriendo y no tenía a dónde ir. Y volvió. Volvió a la casa de la mujer a la que había engañado. Sara lo recibió, lo cuidó, pagó sus gastos médicos hasta el último día. El 2 de julio de 1932, Fernando Ibáñez murió. Tenía 33 años. El hombre que la traicionó murió en una cama que ella pagó. Ahora mírala en ese punto exacto de su vida. 39 años. Una hija adolescente. Y en el cine, nada. Papeles menores. Ningún estelar. Y entonces hizo lo que nadie en la historia del cine mexicano se había atrevido a hacer. Aquí llega la primera verdad. La de los 14 dientes. Corría 1934. Se preparaba en el teatro una obra llamada Mi abuelita la pobre, y el papel protagónico era el de una anciana. Sara lo quiso desde el primer momento, y la rechazaron. El motivo fue simple, casi cruel. Era demasiado joven. Otra actriz se habría ido a su casa. Sara se fue a buscar herramientas. Consiguió prestado vestuario de anciana con Etelvina Rodríguez, que hacía las caracterizaciones en la compañía de Mimí Derba. Rosario le maquilló el rostro y le consiguió una peluca blanca. Y entonces Sara hizo una prueba, pero no frente a un espejo. Salió a la calle. Caminó, vestida de viejita, hasta el Teatro Ideal, en la calle de Dolores. Y según cuenta Fernando Muñoz en su biografía, ocurrió algo que ella nunca olvidó. Nadie la reconoció. La gente la trató como a una anciana de verdad. Le ayudaron a cruzar la calle. Le dieron la mano para subir a la banqueta. Imagina la escena. Una mujer de 39 años, disfrazada, dejando que desconocidos la sostengan del brazo y comprobando, paso a paso, que la mentira funcionaba. Funcionaba perfectamente. Y aún así, no le bastó. Porque al día siguiente, antes de presentarse a la audición, Sara García fue al dentista y le pidió que le sacara 14 piezas dentales. 14. No hay anestesia que borre lo que eso significa. Una mujer sana, en la mitad de su vida, entregando su propia cara a cambio de un empleo. A la mañana siguiente entró al Teatro Esperanza Iris, caracterizada de anciana, y pidió hablar con el productor. Se apellidaba Laverne. Laverne no vio a una actriz joven disfrazada, vio a una vieja. Le dio el papel. Y así, en julio de 1934, nació sobre un escenario la figura más querida del cine mexicano. Pero aquí tengo que ser honesto contigo, porque esta historia tiene 3 versiones. La versión oficial es la que acabas de escuchar. La sostiene la biografía de Fernando Muñoz, la repitió el diario La Jornada, y hasta la Secretaría de Cultura la ha difundido. 14 dientes. Por voluntad propia, por un papel. Pero hay otra. La actriz Ana Martín, que compartió pantalla con ella en varias películas, declaró en el programa de Primera Mano que las cosas no fueron así, que Sara nunca se sacó los dientes por un papel, que fue una infección la que se los arrebató, que usó dentadura postiza desde joven y que simplemente lo aprovechó. Y hay una tercera. El periodista Carlos Díaz Barriga, en Milenio, sostiene que hubo un accidente que le costó un par de dientes. Un par, no 14. 3 versiones. Y ahora quédate con la pregunta incómoda. Si no fue verdad, ¿por qué dejó que México lo creyera durante 46 años? ¿Por qué no lo desmintió nunca? Guarda esa pregunta, no la sueltes, porque la vas a necesitar en la sexta verdad, y ahí vas a entender que Sara García tenía una razón muy específica para dejar que la gente creyera cosas sobre ella. Lo que vino después fue imparable. En 1940, el director Fernando de Fuentes preparaba una película llamada Allá en el Trópico. Buscaba a una anciana, Doña Panchita. Fue la actriz Emma Roldán quien propuso a Sara. De Fuentes se negó. Dijo lo obvio: esa mujer es demasiado joven. Y Emma Roldán le contestó que Sara era actriz y que las actrices no tienen edad. Hicieron la prueba. Le pusieron una peluca. Y cuando el director preguntó dónde estaba la actriz que iba a audicionar, le respondieron que era la mujer que tenía enfrente. De Fuentes se quedó mudo. Ahí nació el título que la acompañó hasta la tumba: La abuelita de México. Abuela de todos, abuela de nadie. Ahora escucha bien la fecha, porque aquí está el nudo de todo este video. Allá en el Trópico es una película de 1940. Ese mismo año, mientras México le regalaba a Sara García una abuela para siempre,
La vida le quitó la única posibilidad real de serlo. Segunda verdad. Y esta es la única de las 7 que se puede probar con un papel sellado. Porque durante 80 años, México celebró el cumpleaños equivocado de Sara García. Pregúntale a cualquiera cuándo nació y, si lo sabe, te va a decir lo mismo que dicen los periódicos, las enciclopedias y los homenajes. 8 de septiembre de 1895. Esa fecha está en los obituarios, está en los reportajes de aniversario, está en las placas. Y su acta de nacimiento no dice eso. El registro civil consigna su nacimiento el 3 de septiembre de 1892. El acta quedó asentada el 17 de septiembre de ese año. Y por si quedara alguna duda, existe además el registro de su bautizo, fechado el 21 de septiembre del mismo año, 1892. No es un solo documento, son 2, independientes, coincidiendo. Y hay un tercero, que ya no es un papel amarillento, sino una institución del Estado mexicano. El Archivo General de la Nación conmemora públicamente su nacimiento en 1892. 3 años. Sara García se quitó 3 años de encima, y los sostuvo durante 8 décadas. Detente y piénsalo, porque aquí hay una ironía que da vueltas sobre sí misma. Estamos hablando de la mujer que construyó una carrera entera fingiendo ser más vieja, la que se arrancó los dientes para envejecer, la que se puso una peluca blanca a los 39 años. Y esa misma mujer, en su vida privada, en los papeles, en las entrevistas, se hacía más joven. Vieja para la cámara, joven para el mundo, porque cuando empezó a buscar trabajo, era huérfana, madre soltera y sin apellido que la respaldara. Y en aquel México, para una actriz, cada año encima era una puerta que se cerraba. Así que hizo lo que había aprendido a hacer desde niña. Ajustó lo que hiciera falta ajustar para que la dejaran quedarse, para que hiciera falta. Y guarda este detalle, porque va a volver al final. Cuando lleguemos a su muerte, vas a ver que la prensa mexicana dijo que Sara García murió a los 85 años. Algunos periódicos dijeron 86. Sus documentos dicen 88. Ni siquiera en su tumba le respetaron la edad verdadera. Ni siquiera ahí. Abuela de todos. Abuela de nadie. Si acabas de llegar a este video, deja que te ubique en 30 segundos. Esta es la historia de Sara García, la abuelita de México. La mujer cuyo rostro está en una tablilla de chocolate en tu cocina. Ya vimos 2 verdades. Los 14 dientes que se arrancó a los 39 años. Y las 3 versiones que existen de esa historia. Y el acta de nacimiento que la contradice en 3 años. Faltan 5. Falta lo que ella quería hacer de verdad con su vida. ¿Y quiénes se lo impidieron? Falta la película que escandalizó a su propio público. Falta el contrato de 1973. Falta la mujer que vivió 60 años dentro de su casa y a quien le dejó absolutamente todo. Y falta la séptima, la noche del 17 de octubre de 1940. Quédate, porque la séptima lo cambia todo. Tercera verdad, y esta no es un escándalo, es una injusticia. Sara García no quería hacer llorar a nadie, quería hacer reír. En una entrevista de 1947, lo dijo con todas sus letras, que siempre había sido actriz de comedia, que sus mejores triunfos los consiguió en papeles ligeros, con un toque sentimental, y que fueron los productores los que la obligaron a cambiar. A los productores, dijo, les dio por hacerla llorar y sufrir. Y añadió una frase que corta, que esas lágrimas fueron de verdad. Detente y piénsalo. La mujer más famosa de México por llorar en pantalla, odiaba llorar en pantalla. Y cuando por fin le dieron su oportunidad, el país no la quiso ahí. En 1951, le dieron su propio programa de televisión. Se llamaba Media Hora con la Abuelita. Fracasó. Lo cancelaron. México no quería a Sara García haciendo comedia. México quería a Sara García sufriendo. Y ella se puso la máscara. Otra vez. 40 años cargando un personaje que no era el suyo, porque ese personaje era el que la hacía falta. Los 14 dientes no fueron el precio. Los 14 dientes fueron el anticipo. ¿Y sabes cómo se sabe que esa mujer estaba tragándose algo? Porque a veces se le salía. Fernando Muñoz recoge en su biografía lo que pasó en el foro de su primera telenovela, Un rostro en el pasado.
Sara irrumpió en el set, caminó hasta la cabina de control y en voz alta, delante de técnicos, camarógrafos y actores, describió a un compañero con una palabra impensable en boca de la abuelita del cine nacional. El foro se congeló. Nadie se movió. Nadie supo si reírse o desaparecer. Y cuando terminó, invitó a todo el elenco a desayunar. A un restaurante caro. Ella pagó. Esa es Sara García completa. Te destroza y te lleva a desayunar. Te humilla y te abraza. No es contradicción. Es una mujer que nunca aprendió a pedir cariño sin cobrarlo o pagarlo primero. Y hay un último detalle de esta etapa. Uno pequeño, casi perdido en los archivos, que se te va a quedar clavado cuando lleguemos a la sexta verdad. La actriz española Amparo Ribelles, que convivió con ellas, le puso un apodo a Rosario González. No la llamaba su amiga, no la llamaba su asistente, la llamaba la mártir. Por aguantar, sin protestar jamás, el temperamento de Sara García. Guarda ese apodo, no lo sueltes, porque dentro de unos minutos vas a saber exactamente cuánto aguantó Rosario y qué recibió a cambio. Y si crees que esa máscara era el secreto mejor guardado de la abuelita de México, espera a ver lo que aceptó filmar a los 76 años. Cuarta verdad. Estamos en mayo de 1971. México ya no es el mismo país que la convirtió en símbolo. La época de oro se acabó hace años. El cine se está volviendo crudo, sucio, callejero. Y el director Luis Alcoriza está preparando una película llamada Mecánica Nacional. El reparto es de lujo. Manolo Fábregas, Lucha Villa, Héctor Suárez. Y en el centro de todo, Sara García. 76 años. Doña Lolita. Pero Doña Lolita no es una abuelita. Doña Lolita es glotona. Es vulgar. Es mal hablada. Suelta albures. Grita. Come sin parar. Es todo lo que México creía que Sara García no podía ser. La película se estrenó el 28 de diciembre de 1972 y partió a su público exactamente en dos. Porque de esa boca que le había enseñado a México a rezar, a perdonar, a llorar por sus hijos, salieron algunas de las groserías más célebres de la historia del cine mexicano. Hubo quien se sintió traicionado, hubo quien se levantó de la butaca, y hubo quien entendió lo que estaba pasando. El diario La Jornada, décadas después, lo dejó por escrito. En Mecánica Nacional, Sara García hizo uno de los mejores papeles de toda su carrera. Ahora agárrate, porque aquí viene lo imposible. Mientras esa película estaba en cartelera, escandalizando a las familias mexicanas, Sara García estaba grabando otra cosa. Se llamaba Mundo de Juguete. La primera telenovela infantil de la televisión mexicana. Cientos de capítulos. Casi 3 años al aire. Un récord. Y ella era Nana Tomasita, la nana dulce, la que cuidaba a la niña. Detente y piénsalo de verdad. La misma mujer, al mismo tiempo, diciendo albures en el cine para adultos y arrullando a una niña en la televisión infantil. Nadie más en la historia de este país hizo algo así. Nadie. Pero todavía falta la última carta. La última película de Sara García se estrenó en 1980, el año de su muerte. Se llamaba Sexo versus Sexo, y su papel fue el de la dueña de un club de can-can. Piénsalo en términos de líneas de tiempo. Sara García empezó en 1917, en el cine mudo, sin sonido, sin diálogo, sin color. Y terminó en 1980, en pleno cine de ficheras. 63 años. De la película Muda al Destape. Ella vio nacer el cine mexicano. Lo vio subir, lo vio brillar, lo vio caer. Y siguió ahí, trabajando, hasta el último año de su vida. México quería convertirla en una estampita, en una viejita de altar, dulce, callada, sin cuerpo y sin lengua. Y ella se negó. La mujer que se había arrancado 14 dientes para que la encasillaran, pasó sus últimos 10 años rompiendo el molde que ella misma había construido. Pero hubo algo que sí entregó, algo que firmó, con todas las de la ley y para siempre. Quinta verdad. Y aquí te voy a pedir algo. Que no saques conclusiones antes de tiempo, porque esta parte se cuenta mal en internet todos los días. Vamos a los hechos. La marca de chocolate Abuelita
nació en 1939, de una fábrica llamada La Azteca, fundada en Orizaba, Veracruz, la misma ciudad donde había nacido Sara. Y atención al detalle que casi nadie sabe: la abuelita original del envoltorio no era Sara García, era otra mujer, una señora apacible, con un chal color de rosa, que resultó ser familiar de uno de los fundadores. Esa imagen se mantuvo en las tablillas durante más de 3 décadas, hasta 1973. Ese año, la empresa buscó una nueva cara, y no buscaron a una modelo ni a una desconocida. Buscaron el rostro que México ya asociaba, sin necesidad de explicación, con la palabra abuela. La buscaron a ella. Sara García aceptó. Y aquí viene el dato que hay que decir con precisión quirúrgica, porque es donde todo el mundo se equivoca. Los reportes coinciden en un punto: la venta de su imagen fue permanente. Permanente. No voy a decirte que la estafaron, porque no existe un solo documento que lo demuestre. No voy a decirte cuánto le pagaron, porque nadie lo sabe, y quien te diga una cifra se la está inventando. Lo que sí está documentado es lo que pasó después. Sara García murió en 1980. 15 años más tarde, en 1995, la empresa suiza Nestlé compró las marcas de chocolate de La Azteca, entre ellas, Abuelita. La producción se mudó a las fábricas de Toluca, y la ilustración no cambió. No cambió en 1995. No cambió en el año 2000. No ha cambiado en 2026. Ella murió hace 46 años. Su cara nunca dejó de trabajar. Y sin moverte de donde estás, piénsalo. Es muy probable que ese rostro esté ahora mismo en tu cocina, a unos metros de ti, mientras escuchas esto. Ahora míralo con lo que ya sabes. Esa cara arrugada, con la trenza y la sonrisa, no es una abuelita cualquiera. Es el resultado de una peluca prestada, 14 dientes arrancados y 40 años de un personaje que ella nunca quiso interpretar. Y su frase sigue viva. Sigue circulando en redes sociales, entre gente que no había nacido cuando ella murió. Chocolate abuelita es requete bueno. Las nuevas generaciones ven ese comercial antiguo y dicen que da miedo, que esa voz ronca los inquieta. No saben quién era esa mujer, no saben lo que costó esa cara. Guarda ese detalle, porque en unos minutos vas a entender por qué el nombre de esa marca es la ironía más cruel de esta historia entera. Abuela de todos, abuela de nadie. Y en esa casa donde grabó esos comerciales, Sara García no vivía sola. Sexta verdad. Y aquí voy a ir con mucho cuidado, porque hay 2 versiones de esta historia, y ninguna de las 2 la dijo Sara García. Empecemos por lo que nadie discute, por los hechos duros, los que están en documentos y en el testimonio de decenas de personas que las vieron durante décadas. Rosario González Cuenca nació en Cádiz, España, en 1892, el mismo año que Sara. Llegó a México siendo una niña, y coincidió con ella en el mismo colegio de monjas, cuando las 2 eran huérfanas de todo. Se perdieron la pista al crecer. Cada una tomó su camino, cada una se casó, y cada una se divorció. Se reencontraron detrás de un mostrador de corsés, 20 años después. Rosario abrió su casa, metió a Sara y a la niña a vivir con ella. Ayudó a criar a María Fernanda, que la llamaba tía, y a partir de ese día ya no se separaron nunca. 60 años. Vivieron juntas en una casa de la calle Enrique Rebsamen, número 929. Muros blancos, un portón rojo. Esa casa sigue de pie hoy. Rosario le organizaba la vida, le daba sus medicinas, la ayudaba a elegir su ropa. Recibía con ella a los actores más famosos de México cuando llegaban de visita, y estuvo a su lado, sin moverse, hasta el último minuto de su existencia. Pero hay un detalle anterior a todo esto, uno que sí es cierto, le da vuelta a la historia completa. Según lo que se ha documentado sobre las 2 familias, cuando Sara era una recién nacida, y su madre, Felipa, cayó enferma y no pudo amamantarla, fue la madre de Rosario, una mujer llamada Francisca González, la que la amamantó. Piensa en lo que eso significa. Si esa versión es correcta, entonces la madre de Rosario mantuvo viva a Sara García antes de que Sara supiera hablar, antes de que supiera caminar, antes de saber que existía el mundo.
2 mujeres unidas desde el primer día de una de ellas y hasta el último. Y cuando Sara García murió, se supo lo que había dejado escrito. Rosario González Cuenca fue nombrada su heredera universal. Todo, la casa, los bienes, absolutamente todo lo que Sara García tenía en el mundo, quedó en manos de esa mujer. Rosario vivió en esa casa hasta el día en que murió, el 5 de abril de 1983, 3 años después que Sara, y dijo de ella una frase que se quedó registrada. Dijo que Sara había sido más que una hermana, que había sido una madre, una amiga, una gran compañera. Ahora vienen las 2 versiones. Algunos sostienen que fueron exactamente lo que la prensa mexicana repitió durante 50 años. Su asistente, su dama de compañía, su hermana del alma, 2 mujeres solas que se acompañaron. Otros señalan algo distinto. En 2014, una investigadora llamada Ileana Baeza Lope presentó una tesis doctoral en la Universidad Estatal de Arizona, dirigida por el académico David William Foster. 4 años después, ese trabajo se publicó como libro, con un título que no deja lugar a interpretaciones. Sara García, ícono cinematográfico nacional mexicano, abuela y lesbiana. En ese estudio, la autora sostiene que Sara García vivió lo que ella describe como un closet de cristal, es decir, que no lo ocultaba del todo, que se presentaba en público con Rosario, que hablaba de ella en entrevistas, que todo el medio lo sabía, y que México simplemente decidió llamarlo de otra manera. Y hay un segundo testimonio. En agosto de 2014, el actor Manuel Flaco Ibáñez, que trabajó con ella y la conoció personalmente, lo dijo en televisión, con estas palabras: muchos sabían que Sara García era gay. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción en contra. Mucha gente lo criticó duramente por haberlo dicho. Y aquí está la línea que yo no voy a cruzar. Sara García nunca habló públicamente de la naturaleza de esa relación. Nunca. Y yo no voy a hablar por ella. Lo único que está documentado es esto: 60 años, la misma casa, y un testamento que se lo dejó todo. ¿Te acuerdas de la pregunta que te dejé guardada en la primera verdad? Aquella de por qué Sara dejó que México creyera cosas sobre ella. Quizás la respuesta sea esta. Quizás cuando vives en un país que solo está dispuesto a creer una versión de ti, dejas de corregir a la gente. Dejas que crean lo de los 14 dientes. Dejas que crean lo de la edad. Dejas que crean que la mujer que duerme bajo tu techo es tu asistente. Y te guardas lo tuyo. ¿Y te acuerdas del apodo? La mártir. Por aguantar sin protestar el carácter de Sara. Bueno, ahora ya sabes qué recibió esa mártir a cambio. Recibió todo. Abuela de todos. Abuela de nadie. Y sin embargo, mírala. Mírala en esa casa de la calle Repsamen. Tenía una compañera. Tenía a los actores más grandes de México tocando su puerta. Tenía el cariño de un país entero. Tenía una familia construida a mano, pieza por pieza, porque la que le tocó de nacimiento se le murió toda. Y le faltaba una sola persona, la única de sangre. La única que era realmente suya. Su hija. Séptima verdad, la última. Y la más pesada de todas. Regresemos a 1937. María Fernanda ya es una mujer joven. Ha empezado a actuar, como su madre. Y entonces le llega el papel de su vida. El protagónico de una cinta llamada La Madrina del Diablo. Su compañero de reparto es un muchacho que apenas está empezando. Un desconocido con una voz descomunal que en unos años va a ser el charro más famoso de la historia de México. Se llamaba Jorge Negrete. Y durante esa filmación, Jorge Negrete se enamoró de la hija de Sara García. La cortejó fuera de los sets. La buscó. Y Sara se opuso. Con todo. Que quede claro por qué. Porque aquí se ha dicho de todo. Los reportes coinciden en 2 motivos. La diferencia de edad entre ellos y la fama que ya arrastraba Negrete de ser un hombre de muchas mujeres. Y hay un tercer motivo que nadie menciona, pero que tú ya conoces. Sara García ya había vivido eso. Ella se había enamorado rápido de un actor guapo de gira. Se había casado con él, y ese hombre la había traicionado con una colega. La había dejado sola con una niña de brazos, y había vuelto años después solo para morirse en una cama que ella pagó. No estaba protegiendo a su hija de Jorge Negrete. Se estaba protegiendo a sí misma, otra vez, en el cuerpo de su hija.
No se sabe con certeza si María Fernanda lo rechazó, si lo aceptó, si hubo noviazgo o si nunca pasó de un cortejo. Eso no está documentado, y no te lo voy a inventar. Lo que sí está documentado es cómo terminó. El 17 de marzo de 1938, María Fernanda se casó, no con Negrete, con un ingeniero llamado Mariano Velasco Mújica. Dejó el cine por voluntad propia, filmó una última película y se retiró. Se fue a vivir lejos de la capital, lejos de los foros, lejos de todo. Se volvió una señora de casa. Sara ganó. Y según todos los reportes, jamás volvió a soportar la presencia de Jorge Negrete. Ni cuando se convirtió en ídolo, ni cuando llenaba plazas. Nunca. Ahora escucha con atención, porque llegamos. 2 años y 7 meses después de esa boda, Sara García estaba arriba de un escenario, en plena función, haciendo reír a un teatro lleno. Y alguien entró a decirle algo. La noche del 17 de octubre de 1940, Sara García está trabajando. Está sobre las tablas, con el teatro lleno. Está haciendo lo que hace desde hace 23 años, entretener a gente que no la conoce. Y alguien entra a decirle que su hija ha muerto. María Fernanda, en Coahuila, 20 años. 20 años. Detente ahí un momento. No en la muerte, en el lugar. Sara García estaba en un escenario, rodeada de luces, de gente, de aplausos, de risas. Estaba haciendo reír a cientos de personas, en el instante exacto en que su única hija dejaba de existir. Y ahora hay que hablar de por qué murió. Y aquí, como en todo lo delicado, hay más de una versión. Te las voy a dar todas. La prensa de la época habló de fiebre tifoidea. Y ahí está la enfermedad que te pedí que guardaras. Porque si eso fuera cierto, sería la misma que se llevó a la madre de Sara 40 años antes, cuando Sara era la niña de la fiebre. Sería el mismo mal, cerrando el círculo sobre las 2 mujeres que más quiso en el mundo. Pero el acta de defunción no dice tifo. El acta dice hemorragia interna. Y por eso, hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza de qué murió la hija de Sara García. Y hay una tercera versión, una que investigadores han recogido a partir de ese mismo documento. Una versión que casi nadie cuenta en México, y que cambia por completo el peso de esta historia. Que la hemorragia vino de complicaciones de su primer embarazo. Su primer embarazo. Si esa versión es la correcta, y te repito que es una versión, no una certeza, entonces lo que ocurrió esa noche no fue lo que México creyó durante 80 años. Sara García no perdió una hija esa noche. Perdió 2 generaciones en la misma hora. Perdió a María Fernanda y perdió al niño que venía en camino, al nieto, el único que iba a tener. Trasladaron el cuerpo desde Coahuila hasta la Ciudad de México. Ahí se levantó el acta. Y ahí, en un mausoleo del Panteón, enterraron a una muchacha de 20 años que apenas había empezado a vivir. Y ahora quiero que veas lo que pasó después, porque esto es lo que convierte esta historia en algo distinto a una tragedia cualquiera. Ese mismo año, 1940. Ese año, Sara García estrenó Allá en el Trópico, su primer papel de abuela, el papel que le dio el título que la acompañaría el resto de su vida. El mismo año, enterró a su hija y a su nieto, y el cine mexicano la coronó abuela. 3 años después, ya era la abuela más querida del país. Filmó 40 películas en una sola década. Fue la abuela de Pedro Infante. Fue la abuela de Vicente Fernández. Fue la abuela de generaciones enteras de mexicanos que se sentaban en una butaca a llorar con ella. Y en 1973, su rostro terminó impreso en una tablilla de chocolate que lleva un solo nombre: Abuelita. Piénsalo. Cada tarde de lluvia, en millones de cocinas de este continente, alguien parte un pedazo de chocolate con la cara de una mujer a la que la vida le quitó la única oportunidad que tuvo de serlo. Y ella lo sabía. Ella vivía con eso todos los días. Años después, frente a una cámara, ya siendo una anciana de verdad, le preguntaron por su hija. Y Sara García dijo esto. Dijo que su hija había muerto físicamente, pero que para ella no había muerto, que seguía viviendo en esa casa, que seguía disfrutando de su cariño y de su compañía, que los muertos se mueren cuando los vivos queremos, y que mientras los recordemos, mientras les recemos, siguen viviendo.
Y luego dijo la frase que resume los 88 años de su existencia. Dijo que ella había deseado un nieto, y que nunca lo pudo tener. La mujer cuyo rostro es hoy, literalmente, el símbolo nacional de la abuela mexicana, hola, se murió sin haber cargado jamás a un nieto en los brazos. Se pasó 40 años consolando a un país entero desde una pantalla. Y nadie, en 40 años, la consoló a ella. Abuela de todos, abuela de nadie. Pero hay algo que Sara García sí tuvo. Y esta es la parte que casi nadie cuenta. Porque no es tragedia, es justicia. Porque si la sangre le falló, ella se construyó otra familia a mano, pieza por pieza, persona por persona, y a uno lo eligió como nieto. Al principio no lo soportaba. Era impuntual, era mujeriego, llegaba tarde a las filmaciones. Y a doña Sara, una mujer de disciplina brutal, eso la sacaba de quicio. Se llamaba Pedro Infante. Coincidieron en 1947, en Los Tres García. Ella hacía de su abuela. Y en el rodaje, viendo que aquel muchacho no se creía actor, le susurró cosas fuera de cuadro, hasta hacerlo llorar de verdad frente a la cámara. Cuando el director dijo corte, Sara le hizo señas al equipo para que le aplaudieran. Y todo el equipo le aplaudió. Desde ese día, contó ella, el muchacho ya no se le despegó, ni a sol, ni a sombra. Y entonces empezó la tradición. Cada 10 de mayo, cada Día de las Madres, Pedro Infante llegaba a la casa de la calle Rebsamen, no en coche, montado en su caballo blanco, con un ramo de flores, y le cantaba, a grito pelado, una canción que se llama Mi Cariñito. Se la cantaba entera, en plena calle, y se iba, todos los años. Ella lo dijo en una entrevista de radio, que Pedro era un muchacho con un corazón de oro, muy bueno, muy buen hijo, que lo recordaba con mucha ternura, y que aquellos gestos la hacían sentir que era, de verdad, su nieto. Imagina la escena. Una mujer que enterró a su hija embarazada, asomándose a la ventana cada 10 de mayo para ver a un hombre a caballo cantándole en la calle. El nieto que la vida le negó, se lo mandó el cine. El 15 de abril de 1957, el avión en el que viajaba Pedro Infante se estrelló. Tenía 39 años. Las serenatas del 10 de mayo se acabaron para siempre. La abuela de México también enterró a su nieto. Lo que se siembra se cosecha, dicen. Y lo que Sara García sembró durante 60 años fue una cosa muy concreta. Se hizo indispensable para un país entero. Mira lo que cosechó al final. En noviembre de 1980 se cayó en su casa. La internaron en el Centro Médico Nacional. Pareció mejorar. Y entonces llegó una neumonía que ya no pudo vencer. El 21 de noviembre de 1980, Sara García murió. Su velorio empezó en una agencia funeraria de la calle Sullivan, y no cupo la gente. Tuvieron que trasladarla al Teatro Jorge Negrete. Un teatro. Ese fue el único lugar de la Ciudad de México con espacio suficiente para despedirla. Y aún así, se llenó. Miles de personas hicieron fila para ver por última vez a una señora que la mayoría jamás había conocido en persona. Le entregaron la medalla María Teresa Montoya, por toda una vida entregada al arte escénico. Y entonces ocurrió lo que a mí me parece el detalle más hermoso y más brutal de esta historia completa. Regresa conmigo a 1947, a la película Vuelven los García. En esa cinta, el personaje de Sara García muere, y Pedro Infante, borracho de dolor, llora sobre su cuerpo, y le canta Mi Cariñito. Fue una escena, una mentira, un cadáver falso, maquillaje y una canción. 33 años después, en su funeral de verdad, con el ataúd cerrado y miles de personas afuera, sonó esa misma canción. Se dice que la cantó Lucha Villa, la misma actriz que, en Mecánica Nacional, había llorado la muerte de su personaje en la pantalla. La misma canción, sobre el mismo cuerpo. La primera vez fue ficción, la segunda no, y la llevaron a un mausoleo donde, desde 1940, había una sola tumba, la de una muchacha de 20 años. 40 años esperó esa tumba. 40 años estuvo María Fernanda ahí sola. Y por fin, en noviembre de 1980,
dejó de estarlo. Madre e hija, en el mismo mausoleo, juntas otra vez, esta vez para siempre. Pero la justicia verdadera de esta historia no está en la tumba, está en el testamento. Porque piénsalo bien, la sangre le dio a Sara García 11 tumbas, 10 hermanos que nunca conoció y una hija de 20 años. La familia que ella escogió se quedó 60 años. Y en un México que ni siquiera tenía palabras para nombrar lo que fueran esas dos mujeres, Sara García hizo lo único que sí podía hacer legalmente, con notario, con firma y con papel sellado. Le dejó su nombre, su casa y absolutamente todo lo que tenía a Rosario González Cuenca. Eso no es un rumor, eso no es un chisme, eso no es una versión, eso es un testamento. Ahora volvamos a donde empezamos, a esa silla de dentista, en 1934, a una mujer sana de 39 años entregando 14 dientes a cambio de un trabajo. Durante 80 años, México contó esa historia como una anécdota simpática. La actriz entregada, la que se sacrificó por su arte. Qué mujer tan profesional, qué barbaridad, qué cosas hacían antes. Pero ahora ya sabes lo que había debajo. Ahora sabes que esa mujer era la única sobreviviente de 11 hermanos, que contagió sin querer a su propia madre, que se quedó huérfana y que unas monjas la recogieron por caridad, y que aprendió, muy niña, que para que no la dejaran, tenía que hacer falta. Sara García no se inventó una abuela. Se inventó un lugar donde nadie se le pudiera morir. Y funcionó. Funcionó tan bien, que 80 años después, seguimos llamándola así. Seguimos comprando su cara. Y seguimos sin saber que la mujer que consolaba a México desde una pantalla se murió deseando cargar a un nieto. Porque a veces, la gente que más nos cuida es exactamente la que ya no tiene a quien cuidar. Abuela de todos. Abuela de nadie. Y ahora quiero tu opinión. Y quiero que tomes lado. Los 14 dientes. ¿Tú qué crees? ¿La versión del sacrificio o la versión de la infección? Escríbelo aquí abajo. Y dime también algo. ¿Tú tenías idea de que la abuelita de México murió sin conocer a un solo nieto? Si llegaste hasta aquí, ya sabes que aquí no inventamos nada. Suscríbete. Cada semana desenterramos lo que el estrellato les cobró. Y la próxima vez que abras una tablilla de chocolate, mírale bien la cara.